Hola, buscadores de la verdad y amantes de los enigmas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos vamos a un lugar que siempre ha estado envuelto en misterio, Stonehenge. Pero prepárense, porque lo que se ha encontrado aquí podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia de Europa. Un artefacto que podría reescribir los libros. ¿Están listos para desvelar este secreto ancestral? Si no quieren perderse ni un detalle de esta increíble revelación, asegúrense de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita. Vamos a empezar esta fascinante expedición. El aire en la llanura de Salisbury era un sudario de diciembre, pesado y húmedo, que se aferraba a la garganta como una verdad no contada. Alrededor de las antiguas piedras de Stonehenge, la doctora Evelyn Reed, una arqueóloga conocida tanto por su brillantez obsesiva como por su terquedad, supervisa la excavación más profunda jamás autorizada. No estaba interesada en los dóciles círculos neolíticos o los entierros drupédicos. Su obsesión radica en las capas de tierra que precedían a la propia leyenda, buscando un eco de civilizaciones que la historia había descartado como mito. Habían pasado 3 meses en el cuadrante E7, un pozo de 10 metros que se adentraba en el subsuelo gredoso. La moral del equipo estaba baja. Habían encontrado sílex roto, huesos de ganado prehistórico y la monótona arcilla de los cimientos. Pero Evelyn sentía algo, una resonancia. Una noche, mientras limpiaba una capa de sedimento que databa de al menos el 3200 a.C., su pico golpeó algo que no era piedra ni hueso. No era el ruido sordo del granito, sino un clic metálico, limpio, casi musical. ¡Quietos todos! Su voz cortó el silencio helado. Despacio, con pinceles que parecían ridículamente delicados para el peso de la historia que podían levantar, trabajaron. Lo que desenterraron no se parecía a nada conocido de la Gran Bretaña prehistórica. No era un arma celta, ni un ídolo druídico, ni una herramienta de la Edad del Bronce. Era un tetraedro perfecto, de unos 20 centímetros de altura, que parecía haber sido tallado en obsidiana o algún cristal volcánico de un negro profundo, pero que, al tacto, revelaba una frialdad y densidad imposibles para la roca. En su superficie, grabados con una precisión nanométrica, no había pictogramas ni espirales celtas, sino un sistema de símbolos geométricos intrincados, espirales que parecían contener otras espirales, patrones que desafiaban la comprensión bidimensional. El equipo lo llamó, casi en un susurro reverente, el prisma de Ithel. El primer desafío fue la datación los laboratorios de Oxford, luego los de Heidelberg. Lucharon por determinar su edad. La capa de sedimento circundante proporcionaba un mínimo de 5200 años, pero el propio artefacto era inerte a las técnicas de carbono 14. Su composición resultó ser una mezcla de silicio monocristalino puro, incrustado con trazas de un isótopo de iridio-cobre, que según la física no debería existir naturalmente en la Tierra. «Es imposible, doctora», Reed, declaró el profesor Alistair Finch, director del Museo Británico y némesis académico de Evelyn, durante una videoconferencia tensa. La datación por luminiscencia del sustrato es clara, pero el objeto es un intruso. Es una falsificación moderna o, con más probabilidad, un meteorito que cayó y se integró en la capa. «No es un meteorito, profesor», replicó Evelyn con frialdad, señalando una imagen ampliada del grabado. «Mire esta regularidad. Esto no es cristalización natural, es manufactura. Y mire el desgaste. Es mínimo, casi como si el objeto hubiera sido depositado en condiciones controladas, no caído». Finch se encogió de hombros, prefiriendo la comodidad de la cronología establecida. Pero Evelyn no se rindió. Durante las siguientes semanas, se sumergió en el estudio del artefacto. Descubrió que los símbolos no eran solo decorativos, eran una matriz de antenas microscópicas. Experimentó con frecuencias de radio, ondas electromagnéticas e incluso música armónica, sin éxito. El avance se produjo por accidente. Su becario de posgrado, un joven llamado Benji, dejó caer un diapasón sobre la mesa de metal mientras el prisma estaba siendo escaneado con una luz coherente de baja intensidad. La vibración, una nota,
en la MOE 440 Hz, golpeó el cristal. Por un instante fugaz, el tetraedro no absorbió la luz, sino que la emitió Evelyn, corriendo hacia el laboratorio. Ajustó la luz y la vibración. De repente, la sala se llenó de un resplandor verde azulado. El prisma de Aethel no había sido tallado. Era un dispositivo de proyección holográfica. El holograma que se desplegó ante ellos no era una visión de dioses o sacrificios primitivos. Era un mapa tridimensional del continente europeo, pero radicalmente diferente. Mostraba litorales alterados por el aumento del nivel del mar posterior a la última era glacial. Y, lo más asombroso, mostraba una red de asentamientos conectados por líneas de lo que parecían ser rutas de navegación a través del Atlántico. El mapa se disolvió y fue reemplazado por secuencias de imágenes detalladas. Ingeniería avanzada. Vistas aéreas de estructuras megalíticas que hacían que Stonehenge pareciera un juego de niños. Templos y torres, construidos con bloques de piedra tallados con láser, no con martillos de piedra. Metalurgia desconocida. Demostraciones de aleaciones de metales que no eran bronce ni hierro, sino ligeras y resistentes como el titanio. Agricultura organizada. Vastas terrazas agrícolas en lo que hoy son zonas estériles del norte de África y el sur de Iberia, con sistemas de riego que implican el movimiento de agua a través de vastas distancias. Las figuras humanoides en las proyecciones tenían una complexión delicada y vestimentas sencillas, pero su conocimiento era profundo. La datación de los datos proyectados, extrapolada a partir de las posiciones estelares y las condiciones climáticas del mapa, situaba a esta cultura de Ethel en algún momento entre el 8000 a.C. y el 6000 a.C., mucho antes de las primeras sociedades agrícolas de Sumeria y miles de años antes de que se construyera el primer menhir en Bretaña. Las implicaciones eran cataclísmicas para la historia aceptada. La cultura de Aethel no solo existió, sino que fue una supercultural europea del Atlántico. Su influencia no fue accidental, fue fundacional. Evelyn y Benji pasaron las siguientes semanas descifrando el lenguaje geométrico del prisma. Lo que encontraron fue una narrativa de su declive. Un evento catastrófico, probablemente un rápido cambio climático o un impacto astronómico, que forzó la dispersión de la civilización. Los supervivientes de Aethel no desaparecieron, sino que se integraron. «Mira esto, Benji», murmuró Evelyn, señalando una secuencia que mostraba a los aethelitas enseñando el diseño de sus sistemas de riego. Coincide con el patrón inicial de los Qanats persas, y los principios de su navegación estelar son idénticos a los métodos utilizados por los polinesios y, posteriormente, por los griegos para trazar líneas de latitud. Lo más convincente era la conexión con Stonehenge. Una de las proyecciones finales mostró la llanura de Salisbury. En lugar de un círculo de piedras, había un complejo de energía o comunicación, un nodo central de la red aethelita. Las piedras de Stonehenge, los famosos dólmenes, no eran más que los restos reutilizados de la base de una estructura mucho más grande y funcional, construida por los descendientes tardíos de Aethel, que recordaban vagamente su gloria. El hallazgo explicaba anomalías históricas que habían desconcertado a los académicos durante un siglo. La repentina aparición de habilidades metalúrgicas avanzadas en Europa Central, la inexplicable sofisticación de ciertos monumentos megalíticos ibéricos e incluso la mitología de una Isla de los Bendecidos en el Atlántico. No eran invenciones aisladas, eran ecos de Ethel. Cuando Evelyn y su equipo presentaron sus hallazgos, el mundo arqueológico se dividió en dos. El profesor Finch se aferró a la teoría del meteorito y la farsa, pero la evidencia forense del artefacto y la correlación de los datos geográficos con la paleoclimatología era irrefutable. La antigüedad de la civilización, miles de años antes que los sumerios o los egipcios, obligó a una reevaluación total de la cuna de la civilización. Increíble, ¿verdad? Cada pieza de este rompecabezas nos acerca más a una verdad que podría sacudir los cimientos de la historia europea. Pero antes de continuar desentrañando las pistas, asegúrense de que ya le dieron un buen me gusta a este video. Y si son nuevos por aquí y les está gustando lo que ven, suscríbanse ahora mismo para no perderse lo que viene.
Volvemos en un instante con más revelaciones. El misterioso artefacto de Stonehenge, un prisma silencioso y negro, no era solo un objeto. Era el último disco duro de una Europa que la historia había olvidado. El mundo se preparó para reescribir sus libros, para aceptar que la verdadera antigüedad del continente no residía en las cuevas o los túmulos, sino en la sombra de un imperio de cristal y ciencia, que se había desvanecido en la niebla del tiempo, justo antes de que el resto de la humanidad comenzara a contar. Evelyn, al mirar el prisma por última vez, antes de que fuera trasladado a una bóveda de máxima seguridad, sintió la inmensidad del conocimiento perdido, un recuerdo que ahora, finalmente, regresaba de la profunda tierra galesa para reclamar su lugar. La llanura de Salisbury ya no era un lugar de culto prehistórico, era la lápida de un continente perdido. El hallazgo del prisma de Aethel no es solo un objeto, es una puerta de cristal negro a un capítulo olvidado de la humanidad. Nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que la cuna de la civilización pudo no haber estado en los valles fértiles del Éufrates, sino en las costas brumosas de una Europa atlántica, un imperio de tecnología avanzada que sucumbió a una catástrofe tan total que borró su existencia de nuestros libros. La doctora Evelyn Reed no encontró una piedra prehistórica. Desenterró la lápida de un continente perdido. Stonehenge, el misterio más grande de Gran Bretaña, es ahora un humilde recordatorio de la gloria de Aethel. Nos queda la tarea monumental de reescribir la historia, de trazar las huellas de esta supercultura que sentó las bases para los Khanats persas, la navegación polinesia y las primeras aleaciones metálicas. Pero, ¿qué más había en el prisma de Aethel que la doctora Reed no pudo descifrar? ¿Qué secretos de energía, astronomía o filosofía se perdieron para siempre con esta civilización? Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, tienes que hacer 3 cosas. Deja un me gusta en este video. Es la mejor forma de apoyar nuestra investigación sobre los grandes misterios del pasado. Comenta abajo, ¿crees que Ethel fue la fuente de la leyenda de la Atlántida? ¿Qué otro secreto crees que esconde Stonehenge? Queremos leer tus teorías. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¡Hasta la próxima!